PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 26 de abril. Beatos Ladislao Goral y Estanislao Kubista, mártires de la Segunda Guerra Mundial. Estanislao Kubista nació en Kotushna, en la Silesia polaca, el 27 de septiembre de 1898. Fue el quinto de 9 hermanos que recibieron de sus padres Stanislav, un honrado trabajador forestal, y Francisca, la madre, una sólida formación en la fe. En familia se rezaba el rosario y se compartía la devoción a María ante un pequeño altar que presidía el hogar. El matrimonio fue bendecido por Dios con varias vocaciones a la vida religiosa. Entre sus vástagos, uno de ellos, Estanislao. Este, sensibilizado por lo que acontecía en su entorno, era enormemente receptivo hacia todo aquello que reportase un bien. Sería la base sobre la que Dios iba a trabajar. La semilla ya había germinado y crecería frondosa en una excelente tierra. Puso en su camino a un hermano perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino, de Niza, que distribuía las revistas misioneras y la literatura polaca. Y lo que podía haber quedado en una acción ordinaria a la que apenas se presta atención, aunque solo fuese por la costumbre, en su caso adquirió tintes nuevos. La presencia de esta persona y la actividad que llevaba a cabo fue tan sumamente importante para él que, influenciado por ello, se sintió atraído casi a la par por la vida misionera y por la literatura. Bien es verdad que tuvo la fortuna de tener cerca a un gran sacerdote. Era el coadjutor de Mikolov Michatz. Llevado por su afán apostólico, al darse cuenta de que el joven tenía vocación, le prestó su ayuda para que pudiese ingresar en el seminario menor de la Sociedad del Verbo Divino de Niza. Sin embargo, la guerra impidió que pudiese culminar los estudios. No le quedó más remedio que servir en el frente. Fue telefonista y telegrafista en el cuartel de Szczecin hasta la primavera de 1919. Como tantas familias, la suya también quedó herida por la barbarie. Su hermano mayor fue una de sus víctimas. Al volver, Estanislao retomó el camino que había quedado cercenado por la contienda. Prosiguió sus estudios, hizo el noviciado en Modin y profesó como religioso de la sociedad. Era una persona algo introvertida, pero sus formadores apreciaron su sentido del deber, el rigor que se imponía, así como la humildad y la fidelidad que le hacían acreedor a confianza. Fue ordenado sacerdote en 1927. Gozaba de buena salud y explícitamente lo hizo notar en el escrito que presentó sometiéndolo al juicio de sus superiores junto a una lista de países lejanos a los que podría partir si lo consideraban oportuno. Ellos tuvieron muy en cuenta lo que dijo, pero en el otoño de 1928 lo trasladaron a Gorna Grupa. Hay consejos que jamás se olvidan. La emocionante despedida de su madre fue: «Hijo, permanece fiel al camino que elegiste», y así lo hizo. Sus cualidades literarias y soltura en el dominio de la lengua le hacían apto para la docencia, pero él se inclinó a la creación literaria más que a la enseñanza, todo ello sin descuidar la labor misionera y pastoral. En la responsabilidad que le encomendaron, llevar como ecónomo una residencia de 300 personas, fue sumamente eficaz, al punto de que al año siguiente pusieron bajo su tutela la economía regional de la orden. Sucesivamente fue el redactor de las revistas El Pequeño Misionero y El Tesoro Familiar. En 1937 dio un salto cualitativo y él mismo fundó la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, que puso bajo el amparo de San José, por el que experimentaba gran devoción
y al que no dudaba de encomendar cualquier necesidad que surgía. Así, al santo patriarca atribuía haber podido erigir el edificio que albergaba la imprenta, equipándola convenientemente. Su actividad imparable dio también como fruto la publicación de artículos de temática teológica y pedagógica con trasfondo espiritual. Se convirtió en fértil autor de relatos, novelas y obras teatrales, todas ellas sumamente instructivas. Tenían único objetivo: colaborar con Jesús en la salvación de las almas. La tarea que llevaba a cabo guardaba estrecho paralelismo con el ejercicio de su misión pastoral que desplegaba con todos, especialmente con los seminaristas que hallaron en él un confesor ideal. Su fidelidad, junto a un carácter disciplinado y servicial, ponían de relieve su madurez espiritual. Cuando estalló la guerra en 1939, valerosamente se enfrentó a la Gestapo en defensa de los débiles. En un primer momento se salvó de una más que segura represalia, lo cual atribuyó a San José, pero no pudo impedir que destruyeran lo que con tanta ilusión había puesto en pie, la imprenta. Sufrió viendo cómo arrasaron lo que hallaron al paso. Perdieron entonces todo lo que tenían para sustento de la gran comunidad. La tragedia, que no hizo más que comenzar, continuó increciendo, con el arresto de los sacerdotes y la confiscación de los bienes. De nuevo San José le ayudó a encontrar una salida, que fue momentánea, para poder alimentar a todos, hasta que fueron detenidos en febrero de 1940 y conducidos desde Stutthof a Sachsenhausen. Estanislao, que había disfrutado de excelente salud, confinado en el bloque 29, destinado a los tuberculosos, enfermó a fuerza de tantas carencias, inclemencias meteorológicas y el trato vejatorio e inhumano que no cesaron de infligirles a todos ellos. Tan solo el Jueves Santo de ese año pudieron celebrar la Eucaristía y recibir la comunión de forma clandestina. El organismo del beato, cada vez más debilitado, entró en una aguda fase de deterioro ante la pasividad de los vigilantes, que por si fuera poco, se encarnizaron con él, le obligaban a realizar trabajos forzados en claro intento de llevarlo a la muerte. Lo recluyeron en un retrete donde estuvo 3 días y vio que su fin se acercaba. Esto ya no durará mucho. Estoy muy debilitado. Dios mío, cómo quisiera regresar a Gorna, Grupa. Pero Dios por lo visto tiene otros planes. Que se cumpla su voluntad. El 26 de abril de ese año, el jefe de la barraca se dirigió a él. Con manifiesta brutalidad espetó: «Ya no tienes por qué vivir», al tiempo que le aplastaba el pecho y la garganta con el pie. Juan Pablo II lo beatificó el 13 de junio de 1999. Ladislao Goral nació el 1 de mayo de 1898 en Stockset, Polonia. Cursó los estudios primarios en Nassau y los secundarios en Lubartów y Lublin. Terminados estos, ingresó en 1916 al seminario de Lublin. Después de pasar 4 años allí, trasladó a Roma, donde estudió filosofía. Recibió el sacramento de la ordenación sacerdotal el 18 de diciembre de 1920. Regresó a Lublin en 1926 y comenzó a trabajar como profesor en el seminario. El 10 de agosto de 1938 fue nombrado obispo auxiliar de Lublin y obispo titular de Maloe en Isauria, antigua región de la zona sur de Asia Menor. Es lo que hoy se conoce como la provincia de Antalya en Turquía. La consagración la recibió el 9 de octubre de 1938. Trabajó activamente con sociedades culturales y organizaciones sociales. Fue el presidente de la Asociación de Sacerdotes Unitas. Por su iniciativa se creó en Lublin un hogar para sacerdotes retirados. Su pasión era el trabajo de la pastoral catequética y social con los trabajadores,
con miras a la adecuada formación de estos grupos en el espíritu de la tradición católica, creó o cofundó una serie de organizaciones cristianas tales como la Unión Cristiana de Sindicatos o la Sociedad de Bienestar de los Trabajadores Universitarios Cristianos de Lublin. Al mediodía del 17 de noviembre de 1939, la Gestapo ingresó al edificio de la Curia y detuvo al obispo, al canciller de la Curia y a todos los otros ministros en el marco de la acción alemana para eliminar la intelectualidad polaca. Una suerte similar corrieron 3 profesores del seminario y 2 vicarios de la catedral. Todo el grupo, 13 sacerdotes, fueron transportados a la cárcel de la Gestapo en el castillo de Lublin. El 27 de noviembre fueron llevados al tribunal y condenados a muerte, sentencia que posteriormente fue conmutada por la cadena perpetua. El 4 de diciembre de 1940 ingresaban al campo de concentración alemán en Sachsenhausen, en la población de Oranienburg, en Brandeburgo, Alemania. El obispo Goral, después de su llegada a Sachsenhausen, fue encarcelado en confinamiento solitario en una celda de concreto situada en un búnker del subcampo Selenbau. En ese búnker había otros 11 detenidos, todos ellos incomunicados. El obispo estuvo allí completamente solo, privado de la compañía de otros presos, sin la posibilidad de dar o recibir los sacramentos. Probablemente falleció en abril de 1945. El 13 de junio de 1999 en Varsovia, el Papa Juan Pablo II beatificó a 108 mártires polacos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era el obispo Władysław Goral. En su honor se creó un lugar especial de veneración al obispo Władysław en la Catedral Metropolitana y una parroquia dedicada a él, erigida en Lublin el 19 de abril de 2004.